Hola, palabra de vida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a brincar en nuestro sermón. Cuando fans ven este título, están incómodos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de la Trinidad. Sabemos que es de tres partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros estamos bien con Dios el Padre y también con Cristo. Pero cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es como el tío o el primo que es raro, ¿verdad? No sabemos qué hacer con esa persona. Lo invitamos a las fiestas y no sabemos cómo interactuar con esa persona porque son raros. Entonces, cuando pensamos en la Trinidad y pensamos en Dios, estamos bien con Dios el Padre y con el Hijo, pero cuando llegamos al Espíritu Santo, no sabemos qué hacer con Él. Lo quiero poner de esta manera. Cuando yo estaba en la high school, no sé qué me entró, pero dije, ok, voy a tratar de jugar béisbol. Yo nunca he jugado antes, yo jugaba fútbol o soccer y yo era bueno a eso, pero para béisbol, pues no sé, y de verdad, no sé por qué me firmé en ese equipo. Y yo no sabía prácticamente nada. Yo sabía cómo jugaba el juego, pero de los detalles yo no sabía nada. Y yo fui a la práctica y pues dije, pues ya estoy aquí con el equipo y empecé a jugar y jugar y practicar con ese equipo. Y les voy a decir voy a ser honesto, le voy a decir la verdad, yo era horrible. No salí bueno para el béisbol. Y cada vez que yo trataba, iba a práctica, yo no estaba a nivel del resto de mi equipo. El resto de mi equipo ha jugado años, toda su vida, desde que eran niños chiquitos jugaban el deporte de béisbol, pero yo no. Y yo sé que ellos estaban frustrados conmigo. Yo sé que ellos, cuando miraban que yo iba a batear, era una pérdida de una oportunidad. Sin embargo, para ser bien honestos con ustedes, hermanos, cuando yo me iba para batear en toda la temporada que jugué béisbol, que ni la terminé, para ser honesto también, nunca pegué la pelota. Siempre era strikeouts, siempre era strikeouts. Y yo sabía que mi equipo, ellos sabían que era una pérdida cuando yo jugaba, no sabían qué hacer conmigo. Ellos eran buenos compañeros, fueron simpáticos conmigo, pero ellos sabían que yo no servía para el equipo. Y ellos eran buenos conmigo, pero no sabían qué hacer conmigo. Yo no me encajaba en este equipo. Y es como yo pienso que nosotros pensamos del Espíritu Santo, es no encaja como qué hacemos con el Espíritu Santo. Sabemos que Él es parte del equipo, sabemos que Él es parte de la Trinidad, pero no sabemos qué hacer con con la persona del Espíritu Santo. No puedes ser seguidor de Cristo si no eres llenado del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a investigar en este sermón. No puedes ser un seguidor de Cristo si no eres llenado del Espíritu Santo. Fans a un punto empiezan a enseñar que tienen, empiezan a tener señales que ellos están trabajando su vida cristiana por su propio poder. A un punto vas a empezar a ver que ellos están frustrados por los fracasos de la vida. Hacen lo que no quieren hacer y no hacen lo que quieren hacer. ¿Verdad? Empiezan a decir promesas y dicen, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca la voy a hacer otra vez. Yo voy a cambiar y no voy a hacer lo mismo. Y quizás hay cambio por unos días, pero eventualmente te regresas a esa cosa que siempre promesas que no vas a hacer. Y tú dices, estás dormido y estás mirando, o no estás dormido, pero estás acostado en la cama, estás mirando hacia arriba y dices, yo nunca voy a hacer esto otra vez. Yo nunca, esta es la última vez que hago esto. Y decimos, nunca voy a dejar que mi temperamento, se va a ir de descontrol. Yo nunca voy a ver ese website otra vez. Nunca voy a beber el alcohol. Y pronto estás haciendo esas mismas promesas una vez más. Y esas promesas no trabajan, nada cambia. Y cuando tratamos de seguir sin ser llenos del Espíritu Santo, estamos frustrados por los fracasos de la vida. Casos que nosotros hacemos o de las circunstancias que están alrededor de nosotros. Estamos exhaustados con nosotros mismos. Para ponerlo en una perspectiva que quizás lo pueden entender, porque si no lo están entendiendo ahorita, quizás esta ilustración sí les va a ayudar. Yo he ido 2 veces con mi esposa y mis suegros y su familia a El Salvador.
y siempre volamos de San Francisco. Y hay un cuarto grandísimo, para mí se siente como una mía, donde tienes que caminar de donde está el parqueo a donde está el aeropuerto. Y es bien largo y es mucho para caminar. Entonces ellos instalaron estas cosas que llaman aceras móvil. Es cuando te paras y se está moviendo a la destinación donde quieres ir, ¿verdad? Se está moviendo hacia adelante. Bueno, las últimas veces que nosotros hemos ido, no lo más soy yo y mi esposa, tenemos niños con nosotros. Entonces es mi mochila, la mochila de Diandra y nuestras bolsas y todo lo que tenemos y más de los niños. Y ahora tienen esos carritos que puedes poner todas las bolsas y mochilas arriba de este carrito y lo puedes empujar. Pero esos carritos no pueden estar en esa acera móvil. Lo tienes que caminar tú por tu propio poder, ¿verdad? Entonces llegamos a este cuarto donde está grandísimo. Como dije, parece como una mía de tan largo que es. Entramos y yo no puedo, yo soy, claro, el que está pushando el carrito, empujando el carrito, y mi esposa, bien tranquila con los niños, se mete en esa acera móvil y ella sin problemas. Camina, o ella ni está caminando, sino la está moviendo hacia el otro lado de este cuarto. Pero yo, en vez de estar tranquilo con todo el peso de todas las mochilas y las bolsas, estoy empujando y tratando de caminar lo más rápido posible para estar al mismo instante donde está mi esposa. Cuando llegamos al fin y ella se sale de esa acera móvil, ella empieza a caminar y ella tiene energía, quiere continuar y yo sudando. ¿Por qué? Porque estoy empujando este carro que está lleno de peso. Yo estoy frustrado a ese punto, estoy exhausto, estoy enfadado porque yo tuve que poner con todas mis fuerzas. Sin embargo, ella está tranquila, la movió esta acera móvil y no hay problema. Eso es una foto de lo que pasa entre fans y seguidores, porque como yo que estoy frustrado, exhausto, yo estoy enojado o enfadado de lo que tengo que hacer, eso es autoempoderamiento. En lugar de ser lleno del Espíritu Santo, los fans desempeñan el papel del Espíritu Santo, y ser Dios te cansa. Te deja cansado y estás frustrado porque es un trabajo que no somos creados para hacer. Y fans sin el poder del Espíritu Santo son agobiados con circunstancias de la vida. Siguen a Cristo y son buenos para seguir a Cristo, pero cuando algo malo viene en la vida, no tienen el poder para vencerlo. En lugar de acercarse más a Dios, empiezan a alejarse. Y a un punto no lo pueden hacer por su propio poder y ellos van a realizar eso. Pero seguidores sí lo saben, que solo podemos en esta vida con el poder del Espíritu Santo. Y esto me lleva a la pregunta central de nuestro mensaje esta mañana. ¿Eres un fan autoempoderado o un seguidor lleno del Espíritu? Ya hemos visto conversaciones en otros sermones que Cristo tiene con personas de DLR, definiendo la relación, donde Cristo está separando los fans de los seguidores. Uno que no hemos visto es los discípulos. Y esto es interesante porque quiero ver Hechos, lo que dice Hechos sobre esto. Me imagino que la DLR de los discípulos como un grupo tiene que ser cuando Jesucristo ascendió hacia el cielo. Porque vieron que Cristo estaba subiendo en las nubes, pero Él era todo para ellos. Y ahora ellos tienen la comisión de ir y avanzar el reino de Dios en todo el mundo. Pero ahora no tienen a Dios. ¿Qué van a hacer? Si ellos de verdad eran fans, yo creo que una de dos cosas iban a pasar. Uno, regresan a sus vidas normales. Antes de Cristo, ellos regresan a sus carreras, regresan a sus familias, regresan a como era antes y dicen, pues, este experimento, este viaje con esta persona que se llama Dios o Cristo, ya se pasó, ya no tenemos que, pues ya todo la diversión, el fun se acabó, vamos a regresar a nuestra vida. O dos, lo que puede pasar, se lleva a cabo el orden de Cristo que le dio a los discípulos con su propio poder y esfuerzo,
que nosotros ya sabemos, en lo poquito que hemos investigado, va a terminar en fracaso total. Jesús se está desapareciendo, desaparecería entre ellos y ellos no lo van a ver. Pero Jesús dice, antes que Él va a ascender hacia el cielo, le dice esto en Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Esto tiene que ser aplastante para sus seguidores, porque era una cosa vivir la vida con Jesucristo, porque Él era su líder, era todo para ellos. Mira, si ellos tenían algo, podían verlo a Él en persona, podían hablar con Él. Si había una tormenta, ellos le pedían y Él lo calmaba. Si ellos tenían hambre, Jesucristo proporcionaría esa comida. Si ellos estaban confundidos sobre algo, Él les ayudaba a entender y ellos vieron que Cristo desaparece enfrente de ellos, que ascendió hacia el cielo. ¿Cómo ellos van a ahora continuar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Eso es un grupo de personas que no todos son educados, especialmente teológicamente no son educados, tienen bajos recursos, ellos no tienen un plan estratégico de cómo van a hacer esto. Ellos no tienen un poder especial ni tienen una influencia política. Pero Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Fans siguen a Cristo con poder y seguidores son empoderados para seguir a Dios o a Jesucristo por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos la historia de los discípulos, es natural que a veces nosotros nos sentimos celosos de estas personas, de estos discípulos, porque ellos siguieron a Cristo en persona. Él estaba físicamente allí con ellos. Ellos lo podían ver, hablar, vieron milagros, podían saber todo lo que ellos podían pedir. Allí estaba Dios con ellos. Y nosotros sí estamos contentos con el Espíritu Santo. No es que no estamos contentos, pero sentimos que el Espíritu Santo es parte del equipo suplente de la Trinidad. No lo vemos como un jugador, como dije al principio de béisbol, que eres uno de los mejores, sino vemos que es parte del equipo, pero pues tener Cristo con nosotros es wow, eso nos trae celos. Pero no es como Jesucristo habla del Espíritu Santo. Vemos en Juan capítulo 16, esa es una de las últimas conversaciones antes que lo iban a arrestar, detener y crucificar. Y Jesucristo lo está preparando a sus discípulos de su muerte, pero ellos están en negación, no lo quieren creer, no pueden imaginar perder su líder, su maestro, su amigo. Estos de los peores de peores noticias posibles. Mira lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. ¿Lo vistes? Dios encarnado está diciendo, es mejor que yo me vaya y el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Mira, nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento y si haces una búsqueda de estas palabras, ves que es muy común en el Antiguo Testamento que Dios está con nosotros o Dios está con estos personajes de la Biblia. Vemos que Dios está con Abraham, Dios está con José, Dios está con Eliseo. Y vemos eso muy común en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros nos brincamos y hacemos una búsqueda de palabras en el Nuevo Testamento, no es muy común Dios con nosotros o Dios con esos personajes. En el Nuevo Testamento vemos que Dios en nosotros. Y hay un cambio donde era Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Y Dios con nosotros es bueno, pero Dios en ti es mejor.
Tener Jesucristo con nosotros como sus seguidores, con Él, es algo bueno y glorioso. Claro que sí, pero el Espíritu Santo vive en nosotros. Y hay una diferencia allí, que Dios vive en nosotros. Yo he hablado con muchos de ustedes y otras personas también, y cuando hablamos de estos personajes de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento, yo estoy sintiendo un poquito de celos de ustedes, y cuando hablan salen esos celos, porque hablamos de cosas como, man, qué increíble sería que escuchamos la voz de Dios audible como escuchaban antes, o poder ver a Dios mover de maneras poderosas, o por tener el deseo de ver esas cosas o leemos esas cosas y desear que eso pasara hoy en nuestra vida. Y nosotros no podemos esperar y preguntar, cuando nosotros vamos al cielo, preguntarle a David y a Eliseo, a Moisés, cómo era tener Dios contigo. Pero yo creo que cuando llegamos al cielo, lo opuesto va a pasar. En vez vamos a llegar a David y vamos a querer preguntarle cómo fue todo eso con el gigante. Pero antes que puedes ni preguntar, él te va a preguntar cómo es tener el Espíritu Santo que vive en ti. ¿Cómo se siente tener fuerza cuando tú eres débil? O cuando vas a Elías y quieres hablar de cómo él con Dios llamó fuego del cielo y él levantó un niño de la muerte. ¿Qué te va a responder? Él te va a decir, sí, pero el niño se murió otra vez. ¿Ya? Esa persona se murió otra vez. Pero ¿qué es tener el Espíritu Santo vivir en ti? Él te va a preguntar eso. ¿Cómo se siente es tener alegría cuando estás deprimido o tener poder para vencer pecado? O vamos a querer hablar con Moisés y decirle cómo era seguir a Cristo seguir a Dios, perdón, y Dios con ustedes con una nube, un nuble en día y fuego en la noche, o ver Dios en la montaña. ¿Qué te va a responder? Dice, sí, pero yo tuve que escalar esa montaña. Pero más bien yo te quiero preguntar cómo era tener el Espíritu Santo que vivía en ti y que te daba dirección cuando no sabías dónde ir. Hechos capítulo 1 nos enseña esta promesa que nosotros vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Y el resto del libro está documentando lo que Dios puede hacer por medio de la gente que sea los que son llenos del Espíritu Santo. En capítulo 4, Pedro y Juan van a los líderes religiosos y lo quieren investigar porque no pueden entender por qué son tan efectivos este grupo de discípulos. ¿Qué están haciendo ellos que están siendo tan efectivos? No pueden entender porque ellos no tienen un entrenamiento formal teológico. Ellos sabían de Dios, pero formalmente donde fueron a una escuela no lo tienen o credenciales y dicen cómo estos hombres que son ordinarios hacen cosas extraordinarias y lo empiezan a cuestionar. Vemos eso en Hechos capítulo 4 versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre de quién hicieron ustedes esto? El texto nos está enseñando que esos líderes religiosos claramente están viendo que no lo están haciendo de su propio poder. Y Pedro le respuesta, pero antes de esa respuesta vemos en versículo 8 que dice, Pedro lleno del Espíritu Santo le respondió. Después de que Pedro habla y le da la respuesta, vemos en versículo 13, nos dice la conclusión de los líderes religiosos. ¿Qué dicen estas personas después de escuchar lo que dijo Pedro? Versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Eso es un grupo de personas llenos del Espíritu Santo. Son hombres sin educación, ordinarios que van a cambiar el mundo. En Romanos 8:11 nos enseña qué poderoso quiere ser el Espíritu Santo en nuestra vida. Mira lo que dice.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Ese mismo Espíritu Santo vive en sus seguidores. El que levantó a Cristo de entre los muertos vive en los seguidores, vive en ti. Y cuando te conviertes en un cristiano, recibes el regalo del Espíritu Santo. Y esa es una promesa dada por Jesucristo para todos que ponen su fe en Él. Esto no es cuestión si tienes el poder del Espíritu Santo o no tienes el poder del Espíritu Santo. Es una pregunta más bien de si lo has accedido. Fans pueden recibir del Espíritu Santo, pero no son llenos o llenados del Espíritu Santo. Hay un problema con la iglesia de Gálatas, donde Pablo, él viene y predica un mensaje de gracia a esta iglesia. Y la gente responde y ellos reciben el regalo gratis del Espíritu Santo. Pero después de que se vaya Pablo, viene un grupo de maestros falsos y empiezan a empujar enseñanzas sobre la ley. Ellos tienen un énfasis en el esfuerzo humano y el trabajo en lugar del poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice a esta iglesia en capítulo 3, versículo 3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Vivir la vida cristiana con tu poder es ridículo. ¿Por qué lo tratamos de hacer? ¿Por qué esta gente trata de hacer esto? Tenemos que entender un punto clave. Ser débil es fuerte. Débil es fuerte. Ser llenos del poder del Espíritu Santo empieza con nuestra debilidad. La verdad, tenemos que ser verdaderos. Muchos de nosotros vamos a grandes longitudes para disfrazar nuestras debilidades. Cuando nosotros tenemos entrevistas hoy en día, una de las preguntas que casi siempre sale es, ¿qué es tu mayor debilidad? Y lo quieren hacer porque quieren ver lo que va a ser tu respuesta. Es muy difícil de ser verdadoso en ese momento, decir la verdad, porque si vas a decir soy perezoso, nunca llega en tiempo, entonces no vas a tener un trabajo. Entonces muchas personas y websites han hablado de qué debes de responder a eso. Una de las respuestas que puedes dar es disfrazar la debilidad como una fuerza. Es decir, mira, es que a mí me encanta trabajar, yo soy apasionado, eso es mi debilidad, que yo soy bien apasionado, me encanta hacer un buen trabajo a un punto que estoy dispuesto a hacer lo que es necesario, ¿verdad? O otro dicen minimizar tu debilidad y decir que no es tanto una debilidad, sino es como un medio, es decir, mira, yo estoy tan entregado al trabajo, yo me pongo una meta y lo trabajo tan duro, pero he aprendido de trabajar con otras personas. O das o dices una habilidad serio, pero que no tiene nada que ver con la pregunta o el trabajo. Por ejemplo, decir que yo no sirvo para jugar béisbol, eso es mi debilidad. Eso es como nosotros al extento que llegamos a ese nivel. Otro ejemplo es cuando yo iba al gimnasio, cuando yo iba al gimnasio, a mí yo iba con amigos a veces y hacíamos workout y yo apenas estaba con mis músculos bien chiquitos tratando de hacerlos crecer, pero me sentía mal porque yo miraba a los que estaban alrededor de mí y ellos estaban mucho más fuertes y sus músculos mucho más grandes. Entonces yo hacía las pesas, pero después de que yo terminaba en esa máquina, yo cambiaba las pesas poniendo más arriba para que los que iban a seguir después de mí decían, wow, él sí tiene músculos. No se enseña, él es humilde, pero sí tiene músculos porque mira el peso que él está levantando, ¿verdad? A esos extremos vamos para enseñar nuestra fuerza. Reforzamos nuestra percepción que somos fuertes todo el tiempo. Estamos pretendiendo que todo está bien y podemos con lo que trae la vida. Pablo en 2 de Corintios reconoce nuestra debilidad nos da fuerza. Él está reconociendo que en nuestra debilidad nos hace más fuertes en Cristo.
Mira lo que dice en capítulo 12, versículo 9 a 10. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabe que vivir en el poder del Espíritu Santo es poner a luz nuestras debilidades. Y fans lo ven como algo bien difícil, traer algo que está en lo oscuro, tu debilidad, y traerlo en la luz. Fans hacen todo lo posible para que no sepas qué son sus debilidades. Ellos hacen todo lo posible para que ustedes puedan ver qué son sus fuerzas y nadie sabe las debilidades. Y Pablo recuerda a los que dejaron de vivir en el Espíritu Santo y ahora están dependiendo de ellos mismos, de su propia poder y fuerza. Y lo hace claro lo que tienen que hacer. En Gálatas 5:25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esto es una foto de cómo nosotros debemos de caminar con el Espíritu Santo, cómo debemos de vivir momento por momento. Pasamos paso, por paso con el Espíritu Santo, tomando cada paso con Él. Y nosotros no podemos, oíme bien cuando digo esto, no podemos vivir con el Espíritu Santo o en paso con el Espíritu Santo si lo más lo reconocemos los domingos. No podemos ser llenados del Espíritu Santo si lo más lo reconocemos los domingos. Entonces te quiero dar una manera tangible. Eso no está en la Biblia, no es algo que quieres que tomes como teología, es un ejemplo, un ejercicio para que tú puedas poner esto en práctica. Ese ejercicio que puedes hacer es respiración espiritual. Nosotros debemos de vivir en momentos por momentos. Y como trabaja esta respiración espiritual, vives momento tras momento. Y cada vez que estás caminando momento a momento, vamos a aprender de vivir con el Espíritu Santo hasta que se convierte algo natural. Y cada momento que reconoces que has pecado, lo que tienes que hacer es exhalar. ¿Verdad? Y respirar, exhalas y respira hacia afuera y te arrepientes de ese pecado. Y oras y arrepientes de ese pecado. Arrepentimiento es una respuesta natural al pecado. Y eso hace cambio de nuestro corazón, ese hace espacio en nuestro corazón para ser llenados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos orgullosos o celosos, lujuriosos, duros, egoístas, impacientes, tenemos de tienes que exhalar y arrepentirte. Es decir, perdóname, perdón, me arrepiento de estos pecados. Ser lleno del Espíritu es ser vacío de mí mismo. Ser lleno del Espíritu Santo es de vaciarte de ti mismo. Y menos que estés de mí, más Él llena. Mira, más que Él llena nuestra vida, nuestro corazón es menos de nosotros. Mira, lo pongo de esta manera. Cuando yo me casé, antes de casarme, yo tenía un cuarto y era como de un joven adulto. Yo tenía unos cuadros que yo pensaba eran bien bonitos, eran con textos de victoria, de vencer. Yo los tenía en cada lado de la ventana que estaba en mi cuarto. Me casé y esos cuadros eran para jóvenes, pues de mi edad en ese tiempo, ¿verdad? No era de niños, pero también pues era para jóvenes adultos, pues se puede imaginar. Y cuando me casé, entró Diandra. Y ese cuarto ya no lo más era mío, no era lo más de un hombre joven adulto, sino era de un cuarto ahora de un matrimonio y tenía que respetar. Y lo que pasó, no porque ella dijo no me gusta, lo voy a quitar, sino porque yo ya sabía que quería hacer campo para que ella
se sentía que era su cuarto también, quité esos cuadros que eran para un hombre. No eran para un matrimonio, ¿verdad? No tenían ese sentido, no era algo junto que teníamos juntos que representaban los dos. Entonces yo le hice campo a mi esposa cuando ella entró al cuarto cuando ya estábamos casados. Cuando entra el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, orgullo o celos, o cuando nosotros somos impacientes, es removido, exhala lo oscuro que está en nuestro corazón y enjalas una oración y te rindes al Espíritu Santo. Y más que practicamos este ejercicio, te enseña cómo caminar en paso por paso con el Espíritu Santo. Seguidores están en conciencia continua de la presencia del Espíritu Santo. Siempre estamos pensando y sabiendo que Él está allí y constante oración de ser lleno de su poder. Fans lo ven algo como antinatural. Eso no sabemos de cómo caminar con el Espíritu, cómo orar, pedirle perdón y estar en comunicación con Él continuamente o reconocer su presencia en nuestra vida. Porque no nos enseñaron a nosotros a hacerlo de esta manera. Y es como caminar cuando éramos niños. Es algo que requiere mucha atención y requiere práctica una y otra vez, pero cuando ponemos un pie sobre el otro pie, empezamos a caminar. De la misma manera, nosotros tenemos que reconocer la presencia del Espíritu Santo, que Él está allí con nosotros. Él nos va a ayudar y cada vez que pecamos es pedirle perdón y ser llenados del Espíritu Santo. Y más que reconocemos y más que oramos, lo que es antinatural se va a convertir en algo natural. Hay muchas iglesias hoy en día como la iglesia de Gálata, donde enforzamos o enfocamos más en el esfuerzo, más que estamos en una iglesia, y más que participamos y más que estamos en las cosas de Dios, nosotros cambiamos nuestra mentalidad a una mentalidad de DIY, do it yourself o hágalo tú mismo. El énfasis está en esfuerzo y disciplina propia. Y fans neciamente, piensa que suficiente trabajo duro es seguir a Cristo. Y voy a ser honesto con ustedes, tan ridículo que es confiar en en mi fuerza en lugar del poder del Espíritu Santo, yo me encuentro haciéndolo. Hermanos, una cosa que te he fallado de comunicar con ustedes es de fans y seguidores. No es que perfectamente vamos a ser seguidores. Muchas veces nos hacemos fans en nuestra vida cristiana y tenemos que ver eso y responder y actuar diferente. Pero es ridículo pensar que yo voy a confiar en mi propia confianza, en mi propio poder y no en el poder del Espíritu Santo, pero allí estoy. En lugar de admitir que tengo debilidad y es mi debilidad y depender de Dios, yo trato de hacerlo de mi propio poder o de mí mismo. Eso me recuerda cuando estaba hablando del Salvador y este tópico. Yo sabía cuando ese momento pasó hace ya unos 2, 3 años, yo sabía que lo iba a hacer en un sermón. Y estoy muy contento de compartirlo con ustedes. Cuando yo fui allá, la casa de mi suegro ya la estaba preparando para dejarla a Diandra. Y una de las cosas que Diandra quería es tener una puerta de un cierto color. Y yo le dije, mira, pues estamos ahí unas 2 semanas, ¿por qué no? Mira, yo te la pinto. Yo pinto esa puerta. Ya teníamos, no 3 años, la última vez que fui hace un año, perdón. Y Ted ya estaba grandecito, ya entendía y fuimos, preparamos, compramos la pintura, pero yo tenía que quitar la pintura que estaba antes y yo la estaba raspando fuerte, fuerte y duró su buen tiempo, me duró como un día completo en hacer todo el proceso. Yo estaba raspando y mi hijo que pues me encanta que él quiere hacer cosas conmigo, pero a veces no me deja, ¿verdad? Él quería raspar y él quería quitar la pintura. Y él se metía enfrente de mí, yo tratando de terminar, ya me estaba cansando y él quería hacerlo. Por fin lo dejé que él lo hacía.
y le quería ayudar y quería enseñarle cómo hacerlo, pero él me decía, no, yo lo quiero hacer yo mismo, yo lo quiero hacer yo mismo, no necesito tu ayuda, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y él agarra la herramienta para quitar la pintura y él empieza a mover la mano, pero él cree que está quitando la pintura, pero no estaba haciendo nada de efecto. Nomás estaba moviendo la mano para arriba, para abajo y no estaba avanzando nada, ¿verdad? Porque él no tenía el poder, porque la pintura estaba bien agarrada, él no tenía el poder para poder hacerlo. Y estaba difícil para hacerlo, para mí estaba difícil, pero él estaba tratando y no estaba avanzando absolutamente nada. Y ese momento yo me recordé de este libro, un ejemplo que da en este libro también, sobre lo mismo. Yo sabía que lo iba a poder usar cuando iba a predicar sobre esto. Pero eso es una imagen de lo que pasa. Nosotros estamos tratando y Dios tiene las fuerzas. Dios tiene el poder de cambiar, para hacer cambio en nuestras vidas, para hacer cambio alrededor de nosotros. Pero en vez de respaldarnos en el poder de Dios, nosotros estamos tratando nosotros mismos de hacer el trabajo. En vez de confiar en el poder del Espíritu Santo, confiamos en nuestro propio poder, como mi hijo lo estaba haciendo. Fans se queman viviendo la vida cristiana en su propio esfuerzo, cuando ellos están empujando. Si lo estás haciendo por tu propia cuenta, vas a ver que te sientes drenado y derrotado. Si lo estás haciendo por tu propia cuenta, vas a ver que vas a estar drenado y derrotado. Cristo prometió que sus seguidores van a recibir el Espíritu Santo y Él va a venir sobre ellos con poder. Seguir a Cristo no es un viaje que lo hacemos solos, sin Dios. Estamos pasando paso por paso con el Espíritu Santo y Él nos da fuerza y poder cuando lo necesitamos. Y cuando se ve esto, el Espíritu caminando paso por paso con nosotros, vemos cosas poderosas pasar en nuestra vida. Hay unos ejemplos que da el libro y también que yo personalmente he visto cuando vemos en una manera real, cuando personas caminan en paso con el Espíritu Santo. Y quiero dar esos ejemplos que lo están en el libro, pero también yo he visto. Y va así, por el poder del Espíritu Santo pude perdonar a mi padre. Por el poder del Espíritu Santo perdí 150 libras. Por el poder del Espíritu Santo he parado de fumar. Perdoné a mi ex esposo por su infidelidad. Por el poder del Espíritu Santo adoptamos 2 niños de África. Por el poder del Espíritu Santo vencí adicción de drogas, juegos, sexo, compras, desorden de alimentos. Por el poder del Espíritu Santo tengo 4 años soberbio. Por el poder del Espíritu Santo mi matrimonio fue salvado. Por el poder del Espíritu Santo concibimos cuando nunca íbamos a poder hacerlo. Por el poder del Espíritu Santo, paz. Tengo paz después de la muerte de un ser querido. Por el poder del Espíritu Santo me recasé con mi ex. Esos son uno de los ejemplos que vemos. Y hay historias tras historias del poder del Espíritu Santo donde Él está trabajando con ellos, están paso con el Espíritu Santo. Esos son seguidores. Y hay historias de los seguidores. Fans tienen una dificultad hablando de estas historias. Ellos no tienen este tipo de historias. Te dejo con esta última pregunta. ¿Qué es tu historia?